Bueno, adelante, Claudio. Bien, en el presente informe, como parte del proyecto de sistema educativo, realizamos un análisis del entorno general del sector educativo. Y para dicho análisis utilizamos como herramienta el modelo PESTEL, porque ofrece una visión general de todo el entorno educativo. Planteamos como problema general el sistema educativo y sus componentes específicos más relevantes en el contexto actual son la deserción o el abandono escolar, la conectividad y la importancia educativa y el incentivo docente. Como ya sabemos, la pandemia, esta que nos agarró a todos, de COVID-19, nos obligó a transitar lo que se conoce como el ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cual tuvo consecuencias puntualmente, hablando del sistema educativo, con la educación en la continuidad pedagógica y el bienestar de los estudiantes. Y los más afectados por el cierre escolar fueron los sectores más vulnerables. Debido a las dificultades de acceso a la conectividad que tuvieron, para el proceso, por tal motivo, por el proceso de definición del problema, nos basamos en el estudio del panorama educativo que se enfrenta, para poder llevar a cabo los objetivos. Luego dimos el enfoque al problema y a sus componentes específicos. Utilizamos bases objetivas, teorías y prácticas con el fin de informar cuál es la línea educativa y, consecuentemente, si la misma se cumple. En base a lo expuesto, realizamos una hipótesis o proposición sobre lo citado. También por medio de la investigación concluyente y descriptiva, se desarrollaron los pasos para su diseño, enfocando el problema general, que fue el sistema educativo, al cual nosotros pusimos más implicancia, donde probaremos o no de forma específica la hipótesis que habíamos planteado. También y sus relaciones mediante las técnicas de encuestas y observación, aportando datos para la comprensión del contexto argentino educativo y su actualidad, ¿no? Se utilizó otra herramienta, el método de segmentación, demostrando que la instancia más evidente de diferenciación de los establecimientos se establece entre lo que es el sistema de gestión pública y lo que es el sistema de gestión privada. Luego realizamos un comparativo regional con países vecinos, programas de gobiernos diseñados para la mejora de la educación, ya que frente a los avances de lo que nos rodea constantemente, el sistema educativo argentino, en consecuencia, tiene por delante complejos desafíos, como ser la preparatoria para el pasaje en lo que tiene que ver a nivel secundario, a nivel superior o terciario, y otro gran tema que tocamos, que fue el tema del bullying y la neutralidad religiosa, generada a partir de la promoción de una escuela laica, ya que vivimos en una sociedad diversa y que va más allá de las prácticas y adhesiones religiosas. Profe, voy a seguir yo, voy a presentar lo que es el factor político de este análisis PESTEL. Bueno, el sistema educativo argentino va a estar regulado por la Ley de Educación Nacional. Esta ley fue sancionada en el 2006, va a asignar al Estado la responsabilidad de garantizar lo que es la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. Lo que va a permitir esta ley es que toda la población pueda acceder a una educación de calidad que trate de garantizar, ¿no?, la igualdad de oportunidades y lo que es la equivalencia de resultados, ¿no?, más allá de las diferencias que tengan de origen. En ese sentido, el Estado debe crear condiciones, ¿no?, que sean necesarias para que esto se dé, ¿no?, para que sea posible. Tiene que asegurar lo que es la sustentabilidad de la educación pública, para que sea pública, obviamente, y gratuita, como también la unificación nacional, ¿no?, del sistema educativo, es decir, a todo el país. Con respecto a lo que es la organización y a los contenidos que se van a enseñar en todas las escuelas del país. Lo que va a buscar esta ley es consolidar un sistema educativo que esté integrado, o sea, en todo el país, pero que tenga relevancia en varios sentidos, ¿no?
como por ejemplo que permita que el alumno, o sea, aunque sea diferente de condición social, cultural, geográfica o de género, reciban estas propuestas que sean formativas y equivalentes, y que se pueda superar lo que es la desigualdad educativa. También, por ejemplo, promover la articulación entre los diferentes niveles y modalidades, para que, por ejemplo, los estudiantes se puedan mover, por ejemplo, de una escuela a otra sin que haya problema, ¿no? También asegurar la validez nacional de los títulos y certificados, ¿no? Emitidos en los diferentes niveles de educación, ya sea inicial, primario, superior, universitario. Y para que esto sea posible, el Estado tiene que fijar la política educativa en todo el territorio, ¿no? Y también, obviamente, controlar su cumplimiento. Ya sea en cualquier provincia, en cualquier jurisdicción, ¿no? Pero estas también tienen que definir sus propuestas de acuerdo a lo que son las realidades y necesidades que van a tener cada jurisdicción, que no son todas iguales, ¿no? Pero siempre respetando estos límites impuestos con pautas y objetivos que tengan en común para que sea en todo el país. Esta norma es de carácter federal y para lograr esto, los ministerios, ya sea de educación y los de la nación, más los de las provincias, incluido la ciudad de Buenos Aires, van a organizar reuniones y acuerdos al marco del Consejo Federal de Educación. Y acá se van a llevar a cabo proyectos educativos donde el instrumento va a ser la planificación y la gestión, ¿no? Para la visión y la misión que va a tener la escuela, ¿no? Con sus diferentes programas y estrategias para que siempre se pueda mejorar y para que puedan administrar los recursos que tienen, ¿no? Después, estos proyectos van a tener diferentes enfoques, ¿no? Estos proyectos educativos pueden ser ejecutados dentro de la institución, pueden ser relativos al sistema educativo, se pueden desarrollar afuera del sistema educativo o con algún aprendizaje especializado. Para poder tener estos objetivos de aprendizaje y que se puedan llevar a cabo, ¿no? Con la concepción, el planeamiento, las acciones, la formulación, se van a tener que hacer como diferentes preguntas, ¿no? Y plantearse para hacer estos proyectos. Como qué se va a hacer para darle la definición y la identificación, el por qué, ¿no? Fundamentando cada propósito, para qué, su objetivo, cómo hacerlo con las diferentes metas, en dónde se van a ubicar estos proyectos, ya sea la localización o el contexto donde se van a realizar, cómo se van a hacer estas actividades, cuándo, siguiendo un cronograma, y después con qué y quiénes van a hacer posible que estos recursos y estas responsabilidades que tienen se puedan administrar bien. Y obviamente que las condiciones. Después, obviamente que van a tener diferentes objetivos, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, reducir lo que son las brechas digitales, educativas, sociales, construir una política universal para que sea de inclusión, garantizar lo que es la inclusión social y el acceso a que todos puedan tener mejores recursos tecnológicos y también de información, que tenga un impacto en las familias, mejorar procesos de enseñanza, que los alumnos tengan el acercamiento de intereses, necesidades y demandas, mejorar lo que es la calidad de la educación, tanto en los diferentes niveles, inicial, primario, secundario. Después promover lo que es el fortalecimiento de la formación de los docentes, ¿no? Para que cada uno pueda tener, o sea, como que puedan seguir desarrollándose y no quedándose estancados en el tiempo, ¿no? Como que haya una evolución. A modo de síntesis de lo que es el factor político, lo que respecta al cumplimiento de la política educacional,
el Estado debería retomar, que esto igualmente ahora lo van a decir mis compañeros, o sea, el proyecto que habían comenzado, que era el proyecto del programa Conectar Igualdad, donde también podemos conjuntamente poder lanzar el proyecto a nivel nacional y provincial, pero dando acceso a lo que es la conectividad, por ejemplo, de Internet y demás para las zonas que son más vulnerables o rurales, y facilitándole la enseñanza no solamente a los alumnos, sino también que sea igualitaria y accesible, pero también para los docentes para que puedan desarrollar su labor. Bien, una vez que desarrollamos lo que es el factor político, nos queda hablar de lo que es el factor económico. Al referirnos al factor económico, sabemos que determina el desempeño de una economía, este factor, y cómo la misma impacta, y básicamente, puntualmente en la educación, analizando los efectos que puede tener a largo plazo. El Ministerio de Economía aprobó el presupuesto nacional a través de la decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial para lo que es la educación, y cabe destacar, como sabemos todos, que un aumento en la tasa de inflación de cualquier economía afecta de forma directa a los proyectos que se establezcan durante lo que se plantea para el año. Y en este caso, afectaría lógicamente hablando del proyecto educativo. En el año 2020, y ya culminando el corriente año, 2021, fue y es un difícil año para todos, y también para el sistema educativo, que llevó a replantear prioridades de política pública en el marco de una pandemia global. En este informe que estamos viendo se analiza el financiamiento educativo nacional entre el 2020 y 2021, y vemos que el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación pasó a representar el 4%, como lo vemos ahí, y al presupuesto total nacional del 2020 a un 4,8% en el 2021, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, si hablamos de educación en Argentina, el financiamiento educativo es una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y el provincial. La estructura actual del sistema educativo establece las responsabilidades de cada nivel de gobierno. Tal es así que el Estado Nacional tiene a cargo las universidades nacionales y fija la política nacional a través de políticas que promueven la igualdad educativa. Por otro lado, las provincias administran las instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades y los terciarios. Este informe económico permite saber, a través de la comparación de presupuesto en el año 2020 y el año 2021, cómo se fue priorizando o dando importancia a lo que es el sistema educativo en lo que tiene que ver con la parte económica. A continuación veremos ahí, como estamos viendo, el presupuesto planificado para el 2020 contra el 2021 para entender cómo se ajustó el contexto de crisis de la pandemia, haciendo especial énfasis en la educación. Vemos el porcentaje del presupuesto sobre el total de administración pública en el 2020, que nos representa un 4%, mientras que en este que estamos viendo ahora, el porcentaje del presupuesto 2021 es ahora de un 4,8% sobre el total de la Administración Pública Nacional del corriente año. Entonces, para considerar este aumento, tomamos el presupuesto 2020 y el presupuesto vigente 2021 y decimos que el presupuesto educativo aumentó en términos reales entre lo que tiene que ver el 2020 y 2021. Te saco un poquito de contexto, Claudio. Sí. Me preocupa salud. Salud 2,4. Sí, es terrible. Bueno. Sí. Cuando lo vimos, lo marcamos y bueno, y lo vemos todos los días, ¿no? Cada vez que uno tiene que ir a hacerse atender. Evidentemente hay que bajar el gasto público 44% y repartirlo Sí, más. es lo que estábamos hablando, que hicieron trabajo, los compañeros con trabajo y demás. Ahí tenemos todo lo que pasa. Bien. Bueno. Adelante, Yamila. Bueno, profe, también para agregar un poco a los factores que queríamos priorizar con los chicos, tenemos el factor social, que para resumir un poco lo que plasmamos en los trabajos a lo largo de las cruzadas, planteamos dos preguntas.
La primera pregunta, y si avanzamos en la diapo, es ¿qué impacto tiene la educación en el desarrollo de la sociedad? Yo creo que todos vamos a coincidir en que la educación tiene un impacto bastante significativo en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Porque contribuye en el proceso de transformación y evolución de la conciencia humana. Y por esto también se da el tema de la transformación de los pueblos y lo podemos ver reflejado en la calidad de vida, ¿no? La sociedad avanza con la educación. De manera natural también los factores, tanto económicos, políticos y culturales, influencian a la educación, ¿no? Y de alguna manera, por así decirlo, generan diferencias en la calidad de educación, podría decirse, que se recibe. Y estas diferencias están marcadas en los niveles de vida de cada uno de los pueblos de nuestra sociedad, ¿no? Lo podemos percibir. Ligado a esto, tenemos la otra pregunta que planteamos, que es la de si la educación es una necesidad social. La educación, como he dicho, es un proceso, y es un proceso que lo tenemos a lo largo de nuestras vidas, y siempre estamos, por así decirlo, educándonos y aprendiendo. No sé si usted, seguramente que sí, conoce la frase de la educación es el pilar de la sociedad. Claro. Y esto es porque al ayudar a las personas a desarrollarse, se enriquece la comunidad y podemos avanzar como sociedad, ¿no? Como nación. La educación, entonces, por así decirlo, es una necesidad social. Y además es una necesidad social porque el ser humano, las personas necesitan ser educadas para vivir en una sociedad, para conocer lo que acontece día a día, para poder adquirir valores, para poder participar de manera activa y responsable en la sociedad esta democrática que vivimos. Y no solo hablamos de formar en cuanto a habilidades, ¿no? Y conocimientos, sino que también en la educación hay que formar ciudadanos críticos, que tengan, como dije, valores, que sean responsables, que sepan tomar decisiones y que quieran contribuir con la sociedad, ¿no? Pero bueno, también hay que destacar que es una realidad que la educación de las personas depende del sistema político y administrativo de cada país y de las entidades educativas. Y por esto se requiere de un compromiso real con la población de parte del gobierno, ¿no? Para crear instituciones educativas en todos los niveles que permitan a las personas su realización profesional. Y de estos compromisos va a depender, en gran medida, por así decirlo, el crecimiento de la nación. La educación es una necesidad social y el gobierno, por así decirlo, no tiene que hacerlo a un lado. Pero tristemente, lo hablamos también en la cursada, a la hora de recortar presupuesto, lo vimos en la filmina anterior, los rubros de educación son los primeros y los más afectados. Podríamos decir, Santiago, que abarcando la educación superior, un tercio de nuestras vidas la pasamos estudiando. Claro, lo mencionamos. O sea que, Inclusive siempre, ¿no? Nos estamos como formando para los cambios sociales que se vienen, las cosas. claro. Esa frase de que la educación es el pilar de la sociedad es Claro. muy certera. Pero de formación, porque podemos hablar, hay un periodo que a la persona se la forma y otra donde se perfecciona. Claro. Entonces, bueno, es muy importante y creo que no se le da, pero no es de ahora, no se le da la importancia que tiene a la educación. No, tal cual. Ok. Bueno. Bien, y siguiendo hablando con lo que tiene que ver lo social, ya empezamos a entrar en los temas los más vigentes, que tenemos la tecnología y educación, y vemos que se genera una serie de riesgos, y por ello tenemos que tener en cuenta que un riesgo importante es la desaparición de la presencialidad, lo que hablamos durante la cursada, sobre todo en las edades más chicas, porque la escuela tiene un valor necesario, ya que es un espacio de intercambio y desarrollo fuera de lo que es el entorno familiar, donde la infancia y la adolescencia, además de adquirir conocimiento, aprenden a convivir y relacionarse con sus pares. Vos decís, Claudio, que habría que reestructurar, ¿no? Es decir,
los niveles iniciales más presencialidad, los niveles medios por ahí un poquito menos, ¿sí? Exacto, Y exacto, en los porque niveles superiores no sé si hace falta en no, todas ahí las no, pero más que nada asignaturas. las primeras etapas, ¿no? Claro, Que hace el desarrollo. claro. Es muy importante el entorno, cómo Sí, lo sí, forma. sí, Y por sí. eso justamente estamos en este momento tecnológico que parece como que lo estamos descuidando, toda esa parte que es parte de la formación de la persona. Por eso también decimos que la brecha esta digital hace más profunda lo que es la brecha educativa. Porque para poder acceder a la educación tecnológica se necesitan diferentes dispositivos y conexión. Eh, un gasto al que no pueden hacer frente muchas familias sucede y bueno, y estarían quedando fuera de lo que es el sistema. Como vemos ahí en la diapositiva, en la siguiente, esto demuestra claramente lo que estamos hablando, que eh, los centros educativos que cuentan con más recursos económicos tienen posibilidades de ofrecer formación al profesorado o disponer de equipos actualizados, como lo estamos viendo ahí, y todo ello profundiza en lo que es la desigualdad que existe entre los hogares con más y menos recursos, poniendo en riesgo las oportunidades de la infancia y la adolescencia, justamente lo que decía usted, profesor, que viven en situación de vulnerabilidad. Eh, por eso es importante no confundir el significado de lo que es la transformación digital. En este caso, la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula debe ir acompañada, ¿no?, de un cambio de modelo y metodologías, porque no solo se trata de sustituir los libros por tablet o bien por la tiza y la pizarra tradicional por pizarras digitales, o que nos había comentado usted, que en una oportunidad no lo sabían utilizar, había un montón de funciones y no se supo aprovechar porque no tuvieron la formación. Bueno, justamente por ese tema, sino que se debe apoyar en un cambio profundo en el sistema educativo y por tal motivo es conveniente entender que la tecnología está para transformar la educación, pero es mucho más importante que este cambio no olvide al alumno más vulnerable, como los estamos viendo ahí. Claro. Yo estaba viendo la imagen, Claudio, ¿sí? Sí, Y qué lejos que estamos, ¿no? Desde Estados sí, Unidos. sí, Es de Estados Unidos, ¿no? sí, sí, sí. En la realidad se quería remarcar más que nada aquellos que tienen la oportunidad, bien, o sea, que no tienen la culpa, ¿no? Pero otros que nada, y bueno, si estamos en un Claro, mundo digital, vayamos por eso, claro. si no, quedan afuera. Sí, sí. Bueno, Ujú. Así Bueno, que bueno, para continuar un poco con esto de la tecnología, me gustaría acá añadir a lo que dice Claudio, también habíamos plasmado en el trabajo las ventajas del uso de la tecnología, ¿no? Según los profesores, ¿no? Porque encuentran que la tecnología es beneficiosa, ¿no? Pusimos una encuesta en los trabajos y los profesores habían percibido un aumento en la creatividad de los chicos, los alumnos, y las capacidades de razonamiento. Yo inclusive, profe, lo veo con mis, por así decirlo, sobrinos que tienen por ahí 3 años, 4 años y no entendés cómo manejan la tecnología de una forma que no comprendemos. Ya entran a una aplicación, salen, es increíble cómo los estimula, ¿no?, en su creatividad y en su razonamiento. Tengo que salir atrás, tengo que ir, pausar, prender, apagar, y antes eso no estaba. hay un estudio, Sí, Santiago, hay un estudio que dice que el hemisferio izquierdo del cerebro es el creativo y el hemisferio derecho es el formal, no, lógico. el lógico. Eh, a esas edades que vos decís, todavía no, el sistema educativo no atrofió al hemisferio izquierdo. Entonces Claro. son muchísimo más creativos. Después te meten en un sistema educativo como el nuestro, que ya analizamos que no es de lo mejor,
Claro, Y entonces te desarrollan más el derecho y te atrofian el izquierdo y ahí dejan de ser creativos. tal cual. También presenciaron un incremento en lo que es la autonomía de los chicos a la hora de aprender. También los profesores, por así decirlo, considera que la familiarización con las TICs ayuda a los alumnos a aprender a hacer un uso responsable de la tecnología. También, por así decirlo, los prepara para desenvolverse en este mundo digital con mayor soltura, tienen más manejo, ¿no? Claro. Los chicos que tienen acceso a la tecnología, es verdad, que tienen recursos, la utilizan tanto los chicos como los profesores, y es verdad, los mantiene más comunicados, colaboran más entre sí. Yo, por ejemplo, cuando era chico no sabía usar un Word, yo no tenía computadora y no tuve computadora hasta los 17 años por cuestiones de la vida, y yo veía a mis amigos que hasta sabían lo que era YouTube y yo no tenía ni idea. Es la realidad. Después la vida, a veces, como siempre digo, un día estás acá, otro día estás acá y otro día volvés a estar acá. Más como es Argentina. Te levantás pobre y te acostás rico, y por ahí te levantás pobre nuevo y te acostás pobre y después sos rico nuevo. Es un tema en nuestro país, por así decirlo. O te levantás rico y te acostás pobre y después al otro día más pobre, y después más pobre, y después es la realidad de la Argentina, ¿no? Es la realidad del país que no está, sí, es verdad. Bueno. Bien, hablábamos en la introducción que hicimos un comparativo con países vecinos, y dentro de los comparativos tratamos de rescatar lo que estaría bueno tener en cuenta para poder incorporarlo en nuestro sistema educativo, y nos pareció interesante el plan Ceibal. Más de lo que decíamos, todo el tiempo sabemos que se habla a diario de los problemas de la educación en la Argentina, y por tal motivo resulta interesante analizar el modelo que se viene aplicando en Uruguay, donde casi se terminó con el problema de la deserción en las escuelas primarias. Fue una de las cosas que nosotros pudimos ver en la segmentación, que había mucha deserción, y mucho más se acrecentó ahora con este tema de la pandemia, y además de conseguir resultados conseguir buenos resultados con este plan que lideran las pruebas PISA, que ese es un programa de evaluación internacional del estudiante para evaluar el aprendizaje que tuvieron durante su primera etapa, ¿no? A nivel sudamericano. Entonces, lo comparo con ese tema. Como dato tenemos que en Uruguay, en base a este plan Ceibal, el 98% de los alumnos de las escuelas primarias terminan el ciclo de manera exitosa. Es altísimo el porcentaje, indicando que solo el 5% de los chicos uruguayos llegan a repetir algún grado en las escuelas primarias. Entonces, si nos tenemos que preguntar cuál fue, fue lo clave por haber llegado a conseguir esos resultados, lamentablemente muy lejos de la realidad argentina, que muestra un porcentaje de mayor deserción y repeticiones, además de las malas notas en las pruebas nacionales, una importante migración de estudiantes de la escuela pública a la privada, como ya hablamos. Ha sido en Uruguay la aplicación de este plan Ceibal, y este plan Ceibal, para comentar un poco, es una red informática que va encendiendo alarmas en distintas jerarquías de la estructura, no solo educativa, sino asistencial. Para entender rápidamente, lo que sucede es que chicos, la familia que están en problemas, para poder atenderlos rápidamente. En Uruguay todos los maestros, otra de las cosas, tienen computadoras y tablets. Y en lugar de tomar asistencia en cuaderno, como suele hacerse convencionalmente, se los hace a través de una plataforma digital que enciende una alarma si el alumno falta 3 o 4 veces consecutivas, y esas alarmas no suenan en el Ministerio de Educación, sino que lo hacen en la asistencia social. Y entonces se envían asistente a la casa del chico. Si hay problemas económicos se intentan solucionar, pero si se trata de una negligencia de los padres, pueden hasta perder la patria potestad de chico. Así que este plan Ceibal es muy bueno como para tenerlo en cuenta y tratar de aplicarlo
Ojalá que en todos sus puntos, pero poder hacerlo mucho más que nada por los datos que hay. O sea, el 98% del alumnado llega a terminar exitosamente la escuela primaria, ¿no? Bien. Bueno, también, profe, se crearon lo que serían los programas de gobierno, que lo que busca este programa es mejorar la educación de los alumnos, ya que por lo general en nuestro país los alumnos no adquieren los conocimientos y las competencias que realmente se necesitan para desarrollarse en lo social. También en nuestro país los niveles de aprendizaje están bajos hace bastantes años, porque por lo general los alumnos o repiten o abandonan sus estudios, y también ya no se trata de incrementar la tasa de escolarización, se trata también de buscar de cómo ampliar el acceso para que cada vez más alumnos puedan tener mejores maneras de llegar a lo que sería la escolaridad y a su vez poder terminarla. También desde el punto de vista individual, siempre la educación es buena, porque realmente potencia lo que sería la confianza propia de la persona, la confianza propia. Y también, bueno, durante la última década se trabajó mucho con esto de lo que es la educación, ya que también se distribuyeron libros, computadoras, se atendieron a las escuelas que estaban en estados vulnerables. También se hizo que la secundaria sea obligatoria, también como la primaria. A los docentes se les hizo que se les extendió la formación a 4 años. Se reformularon los planes de estudios. Y también, bueno, hay bastante brecha entre lo que uno aspira de tener como un empleo, un trabajo, a la formación que uno requiere, a la formación que uno recibe en el sistema. Hoy en día también lo que es el conocimiento es algo fundamental como para la vida, pero el tema es que, como dije recién, si no tenemos una buena base, una educación de calidad, es casi imposible poder acceder a ello. Bueno, profe, aprovecho también para destacar uno de los planes que hablamos mucho en la cursada, y lo plasmamos, que es el plan de Conectar Igualdad de Juana Manso. Ahí tienen los contenidos del plan para que puedan visualizarlo todos los chicos. Más que nada, comentar un poco que es un plan federal del Ministerio de Educación que, bueno, provee tecnología al sistema educativo con programas de conectividad, ¿no? Equipamiento, propuesta de capacitación docente en todo lo que son las TICs, también hay una plataforma virtual que es gratuita. Esta plataforma, más que nada, consiste en, ¿cómo decirlo? Una palabra, un repositorio sería, ¿no? De contenidos que son todos abiertos y están creados en conjunto por todas las provincias del país. Y es un sistema de aulas virtuales para que los docentes preparen sus clases por internet y realicen prácticas en cuanto a la enseñanza, que sean innovadoras e inclusivas también, ¿no? Los docentes de las escuelas públicas y privadas también pueden solicitar un usuario y ahí comenzar a utilizar la plataforma, ¿no? Además, pueden armar sus clases a distancia, pueden publicar contenidos, tareas, pueden calificar las tareas, hacer videoconferencias y demás. Bueno, como había dicho Nino, este plan de Conectar Igualdad, bueno, se hicieron entrega de notebooks en lo que va del 2020 y el 2021. El presupuesto que había para 2021 era de 20.000 millones para adquirir más de medio millón de computadoras que contaban con aplicaciones abiertas y gratuitas y a la misma vez con recursos educativos. No sé si vio las notas que hubo últimamente dando vuelta ahí por internet, que las computadoras estaban siendo entregadas, se entregaron en Olavarría, en Vieites, empezó como a haber una entrega de esas computadoras, ¿no? ¿Ustedes qué opinión tienen de este programa? Yo lo considero adecuado, a mí me parece muy bueno el hecho de acercar una computadora al alumno que la necesita y proveer de todas estas cosas que hoy en día son pagas, ¿no? Aplicaciones gratuitas y eso. Yo lo que les puedo aportar desde dentro Sí. del sistema educativo, que me parece que el programa es muy bueno, pero no está bien administrado. No está bien regulado, tal cual. ¿Sabe? Tal cual. Es decir, Sí. ¿quién recibe la computadora? A la misma ¿Cómo vez, la recibe? ¿Qué profe, uso le da a la computadora? como usted dijo, si se adquiría, está mal administrado el hecho de que si ya estaban los 20.000 millones de pesos destinados
Sí. Y se iban a comprar tanta cantidad de computadoras. Administren de tal forma que lleguen de manera adecuada, o sea, porque se están entregando computadoras ya casi a fin de año. ¿Para qué le sirve al alumno si no, ya termina el año? Claro. Y, bueno, otra cosa es que esas computadoras las tiene que producir una empresa argentina. Claro. Porque, a ver, estamos hablando de sacar los planes sociales, de dar trabajo a la gente. O sea, vamos a invertir en obras sociales y obras públicas. Bueno, vamos a invertir, pero con empresas nacionales, ¿no? Sí, había una que habíamos mencionado, creo que eran nacionales, BGH, EXO, había un par que decían, sí. Si mal no recuerdo, estas empresas están en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, Tierra del quiero Fuego. hablar sin Tierra del saber, Fuego, sí. Bueno, continuamos, no sé si Nino. Bueno, sí, también como estaba comentando Santiago, apaga la cámara propia porque se entrecorta. Como también estaba comentando Santiago, el tema de las entregas de las computadoras, en 2021 se destinó 20.000 millones de pesos que eran como para adquirir 633.000 computadoras. Claro. Justamente también como estaban comentando, teníamos 8 empresas, que es las que están acá en el país, que era quien iban a hacer, que era el grupo BGH, Nissan, Van Gogh, EXO, Coradir, Grupo Núcleo, y el otro no lo tengo en el momento. Pero esas eran las 8 empresas que iban a producir las computadoras en nuestro país. También tenemos otro plan de gobierno que se hizo fue el que es el de volver a la escuela. Y lo que trataba este plan es, tanto los ministros y ministras de la educación lo que hicieron fue crearon un fondo federal donde destinaron el nombre de Vuelve a Escuela a este plan. Lo que hace este plan es tratar de recuperar el vínculo de los alumnos con las escuelas, de aquellas personas que o abandonaron del todo o van de vez en cuando, no tienen una constancia. Lo que dice este plan que harían es ir a buscar casa por casa aquellos alumnos que no tienen una regularidad constante. También este programa lo que incluye son 190 días de clases, como dice en el archivo, donde comienzan el 2 de marzo y finalizan el 20 de diciembre. Y a su vez también tienen refacciones menores, que incluyen obras en las escuelas para mejorar lo que son las infraestructuras. También, esto también estábamos comentando de conectar igualdad. Y también una manera de cooperar, que también se crearon un fondo de 15.000 cooperadoras para poder tener recursos y materiales didácticos para que puedan tener los alumnos. Igual, Benigno, yo soy de esta idea, ¿no? A mí me importa más la calidad que la cantidad. Pueden ser 300 días, pero si no tiene un contenido, eso es lo mismo, que sean 300, 200. El tema es la calidad educativa. No sé si la cantidad, poner más días de clase me significa algo. Lo que tengo que mejorar es la calidad. No sé ustedes qué opinan. Y en parte sí, también. Igual yo, profe, que habían dicho como que para recuperar los días perdidos, creo que en Capital iban a tener, los chicos iban a tener clases los sábados. Y eso por ahí yo lo veo casi innecesario, porque como usted dice, ¿por qué no mejor mejorar el tiempo que ya tenemos que estar estirando un poco más? Claro. Eliana, ¿vos querías decir algo? Sí, profe, no, yo quería comentar con esto lo que hablaban los chicos y lo que opinaba usted con el tema de la calidad. Bueno, yo ya había comentado en varias clases que mi mamá es docente jubilada y ella era profesora, maestra en el plan Fines. Y ahora salió, a ella le salió para trabajar, que se llama, no recuerdo lo que significaba, pero las consignas las iniciales eran ATR, un plan nuevo que
que dio el gobierno, no sé si los chicos sabían, y bueno, mi mamá me comentaba con esto referente al tema de la calidad, que, por ejemplo, ella también, además, es como una acompañante, digamos, de los docentes, y ella es como que tiene que, con 3 alumnos, seguir, digamos, o reforzar el tema de la educación, porque esos chicos son los que no se pudieron conectar durante la pandemia, o sea, los que no tuvieron la tecnología, no tuvieron la computadora como para poder conectarse. Entonces ella decía eso, y después también hay ciertos días en que tiene que ir a las casas de los chicos. Y bueno, mi mamá decía que además de ella es como que están los profesores de educación física y como que tienen 3, 4 horas y son todos los profesores en un aula y como que tienen que, entre ellos se tienen que dividir cómo le van a enseñar al chico y que no, es como que está mal organizado, porque como ella me comentaba, cómo un chico va a aprender teniendo, o sea, están todos los profesores de las distintas áreas, o sea, los que son colaboradores, digamos, y como que el gobierno dice que tienen que tratar de darle todo lo que no pudieron incorporar en el año, no sé, de acá a marzo, porque mi mamá, ese plan es continuo, desde ahora, en realidad mi mamá dice que hace 3 meses, pero bueno, a ella le salió para ahora, y como que es de todo enero, febrero, hasta marzo. Ahora, la pregunta es, Eliana, tu mamá es una docente jubilada. Sí. Bueno, yo recupero docentes, ¿sí? Sí. Pero tendría que tener una base de ese docente está actualizado. Yo no, porque si se retiró, por ahí no. No, es que en realidad no es que, no sé si es el tema de la actualización, profe, porque ponele, son los mismos, o sea, tiene que dar los contenidos. Mi mamá tiene el grado que le tocó, es cuarto. Claro. Y ella tiene que reforzar, o sea, trabaja en conjunto con la docente, y ella tiene que reforzar a ese alumno. Claro. Ese es el plan, o sea, lo que... Bien. Claro, perdón, y ahí es cuando juega lo que es la tecnología y demás, y bueno, y ahí queda todo expuesto, ¿no? Claro. Si bien el docente le cuesta manejar los programas como para poder llegar al alumno, y el alumno no tiene los medios y tampoco lo sabe manejar, porque es un tema, sí. Y A ver, recuperemos, Claudio, en una estructura organizacional. Sí. ¿Cuál es la primera actividad que no puedo cubrir con otra? La primera actividad que no se puede cubrir con otra, Sí. y estar la comunicación. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Planificar. Si yo no planifico, sí, claro, lógico. todo lo demás. Sí, todo queda ahí en el medio, todo sin articular. Ahora, si yo tiro un programa por allá, otro plan por acá y todo. Claro, no ensamblan y nadie los agarra, y bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, es así el país, ¿no? No tiene planificación. Entonces, las cosas salen así. Por ahí salen, por ahí no salen, y la mayoría no Como el salen. caso de la mamá de acá, de nuestra compañera. Hace lo que Claro, puede, no pobre. está Quiere ayudar mal lo que piensan. tiene Lo que piensan voluntad no está mal. y no tiene la formación, claro. Tiene la experiencia, que es Claro. importantísimo. Importantísimo, y puede ayudar a docentes que son más jóvenes No, re a bien. través de la experiencia. Pero yo lo que le preguntaba a Eliana, ¿está planificado eso? No, está tirado ahí, Emergente, lo eso salió tiraron y emergente, bueno. seguro, sí. Por eso se juntan 3, 4 profesores en el mismo aula. Bueno, lo que sabemos nosotros. Bueno, seguimos. Bueno, sí, también. Bueno, el plan educativo ya están pensando en cómo llegar hasta el 2030, donde tiene 4 proyectos, donde son, como dice el archivo, la justicia educativa, formación docente, tecnología educativa y educación superior. Donde con la justicia educativa lo que busca llevar es el financiamiento de lo que sería el 8% del PBI, usar de ese 8%, el 7%
que sea solamente destinado a lo que son la educación obligatoria, jardines maternales y lo que sería también la formación docente. Y con el 1% que resta, solamente darle apoyo a las universidades. La formación docente lo que busca es remarcar la necesidad de jerarquizar, o sea, en el sentido de modernizar, también modernizar con lo que es la tecnología de los institutos de formación docente, que es como hablábamos recién, cómo poder hacer que una persona se vaya actualizando a medida que también las tecnologías van avanzando y no siempre quedarnos en lo mismo. Porque después pasa de lo siguiente, cómo poder enseñar nuevas cosas, nuevas tecnologías si uno no se incorpora en el mismo sistema. Después de lo que sería la tecnología educativa, sí, es buscar la tecnología educativa, o sea, buscar respuesta a lo que sería a los accesos de conectividad. O sea, ¿cómo sería? Sí, profe. No. Sí. Terminal. Y después con lo que sería la educación superior, sí que hay una ley que está aprobada. O sea, el proyecto que define es como un bien público. O sea, como también había mucho que la educación es un derecho para todos. Uh-huh. Y bueno, este plan lo que cuenta es con 2 matrices. La primera matriz está organizada en los niveles educativos obligatorios. Y la segunda matriz está enfocada en lo que serían las políticas transversales. O sea, ordena lo que sería la línea de acción y los logros esperados. Bien. Bueno. ¿Quién continúa? Sigo yo, profe. Bueno. ¿Me escucha? Sí. Bien. Bueno, yo voy a hablar, bueno, en este caso de las propuestas post pandemia, que justamente nos encontramos en una crisis en la educación, ¿no? Frente a este escenario mundial para la educación, que es un escenario complejo, estamos frente a la peor crisis educativa y nos preocupa que podrían quedar consecuencias graves y duraderas para toda una generación y principalmente para el sector más vulnerable. Por eso sugerimos algunas propuestas para mejorar la educación y así evitar graves consecuencias. Además, es también vital poder cerrar las brechas digitales que aún persisten y aprovechar la crisis actual para poder impulsar las transformaciones que eran necesarias aún antes de la pandemia. Bien. Justamente lo que decía, la crisis educativa, las graves consecuencias para toda una generación, en especial para los sectores más vulnerables, justamente por esto de la brecha digital. Diagnósticos, aprendizajes insuficientes y desiguales. Las evaluaciones nacionales e internacionales reflejan un diagnóstico muy preocupante sobre nuestra educación. En promedio, los alumnos aprenden poco, los niveles de fracaso escolar son muy elevados, existen grandes desigualdades según condición social, escuelas y provincias, y el aprendizaje no es suficientemente valorado y los conflictos invaden las escuelas. ¿Me dejas hacer un punto ahí, Yamila? Sí. Hay una brecha que ahora se hizo más profunda, ¿sí? Entre la educación privada y la pública. Sí, justamente es lo que hay mucha diferencia. Planteamos mucha sí, tal cual. Incluso en las encuestas, también lo voy a mostrar, se ve mucho la diferencia entre la calidad, ¿no? La gente por ahí hace un gran esfuerzo en poder aprender y invertir en una escuela privada con grandes esfuerzos. Pero, bueno, la realidad es que es así, la pública está muy, muy precaria, ¿no? En un mundo tecnológico, ¿no? Tal cual. Yo puedo acá aportar que doy clases en escuela privada y en escuela pública, ¿sí? Y las herramientas tecnológicas que tengo en una y otra son, pero muy diferentes, muy.
Sí. No tengo, en la escuela pública, no tengo internet. ¿Y Claro. cómo me conecto si no tengo Claro, internet? no, es una gran diferencia. Tengo las computadoras y no tengo internet. Sí, sí. No, terrible. En cambio, vos vas a la privada y tenés computadoras, internet, plataforma. Bueno, El proyector, la pantalla digital. exacto, Sí, exacto, sí, sí, tal cual. exacto. Bueno, y voy por el lado de las propuestas. Que bueno, el gobierno nacional tiene los recursos y el liderazgo político-técnico para trabajar sobre una transformación educativa profunda y sistémica, centrada en fortalecer los saberes, las competencias y las disposiciones de los docentes. Pese a que los gobiernos provinciales son los principales responsables de las políticas docentes, el gobierno nacional es la clave para que los cambios necesarios ocurran en todo el sistema educativo. La nación puede establecer, en acuerdo con las provincias, normas marco que instauren parámetros, guías y recomendaciones para que ellas los adapten a sus contextos. Las políticas nacionales del próximo gobierno deberían alimentarse de las mejores experiencias provinciales e internacionales recientes para poder potenciarlas y difundirlas al resto del país, cosa que no pasa, ¿no? Esto quiere decir que a medida que van pasando los gobiernos deberíamos ir en crecimiento, que es al revés de lo que pasa en este país. Cada vez vamos Ahora, un yo te estaba pasito hablando atrás. de escuelas de la capital federal, ¿no? Sí, No me quiero imaginar una escuela de Jujuy, por ejemplo. claro. Claro, sí, sí, sí. Pero justamente es lo que hablábamos en las clases, en cuanto a las regiones, en cuanto a las zonas, eh, ¿cómo se dice? Con Cada menos sector, accesos, ¿no? claro, sí, sí, cada sector debería también como involucrarse en su trabajo o en sus estudios, depende de la zona, depende de la región. Como usted decía, no es lo mismo una escuela de Buenos Aires a una escuela de Jujuy o de Ushuaia, donde pueden ir por otro rumbo. Claro. Bueno, por otro lado, la política educativa requiere un diálogo constante con los sindicatos docentes, que eso también es importante. Es necesario establecer las condiciones necesarias para avanzar en los cambios propuestos en acuerdo con los sindicatos, más aún en el contexto actual en el que estamos viviendo, que es la crisis, la emergencia educativa por el hecho de la pandemia. Quizás, bueno, esto implica garantizar derechos laborales y un gran aumento salarial a largo plazo, articulado con la transformación de la carrera docente y con mayor énfasis en las provincias de menores recursos, que es lo que decíamos. También sería fundamental invitar a otros actores políticos, sociales y sociales a la discusión sobre las políticas para la docencia, entre ellos los legisladores, los expertos, los medios, empresas y organizaciones sociales. Bueno, y esto es justamente lo que mencionamos hace un ratito, profe, que es muy importante planificar, generar las condiciones para la transformación. No puede conducirse la política educativa sin un plan a largo plazo. Por eso, para iniciar un proceso de transformación y mejora, es la clave clarificar el rumbo y contar con los indicadores necesarios para poder identificar logros y desafíos pendientes. No puede conducirse la política educativa sin un plan a largo plazo entre los distintos sectores y una clara orientación que proporcione un buen sistema de información integral. Bueno, otra de las propuestas es, sería deseable que las definiciones presupuestarias contemplen 4 dimensiones. Y serían estas: aumentar el porcentaje del gasto público total destinado a la educación, optar por un incremento proporcionalmente mayor de la inversión en educación básica frente a la educación superior universitaria, unificar, aumentar y distribuir con nuevos criterios, por ejemplo, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, y por último, objetivizar la asignación del resto de las transferencias a las provincias. Puede ser becas, equipamientos, libros, infraestructuras, comedores,
y priorizar a las escuelas de más bajo nivel socioeconómico. Y bueno, por último, para avanzar en el desafiante camino estas son 10 políticas organizadas en 5 estrategias. Es acordar un plan educativo con financiamiento y mejorar la información como condiciones indispensables para el cambio. ¿Cómo, profe? No dije nada. Perdón. Generar dispositivos más cercanos y precisos de apoyo a la enseñanza. Conformar equipos docentes sólidos en todas las escuelas como factor clave de la mejora. Concebir políticas específicas para cada nivel educativo. Y mejorar la formación de los docentes y los cuadros de conducción del sistema educativo como estrategia fundamental para una transformación más profunda a largo plazo. ¿Ustedes saben cómo se accede a la dirección de una escuela en una escuela pública? No, yo por años, ¿no es, profe? Eso no era Por por antigüedad. Por La antigüedad antigüedad, y no actos públicos, ¿no? por antigüedad y no por capacidad. O sea que imagínense cómo están dirigidas las escuelas públicas. Sí. En cambio, en una escuela privada, si no es licenciado en educación, no puede acceder a la dirección. Es mucha la diferencia. Ya desde la capacidad de mando, ¿no? O sea que bueno, ahí tenemos diferencia. No, profe, sería bueno si esa docente con antigüedad en el camino, en ese trayecto, iría profesionalizándose, capacitándose, sumando, Claro. no sé, cursos, por Claro. ejemplo. Ahí estamos, sí, en una igualdad, pero Claro. solo por antigüedad es un retroceso. Cuando los profesores toman asignaturas dentro del ámbito público, ¿sí? Por ejemplo, supongan la materia contabilidad, ¿sí? Yo soy contador, soy profesor y tengo, no sé, 10 años de antigüedad, ¿no? Viene a tomar ese cargo otro docente que es profesor de contabilidad, ¿sí? Y tiene 15 años de antigüedad, me gana por la antigüedad, pero no por la capacidad. ¿Se dan cuenta? Claro. Porque ¿cuál es la diferencia de un profesor de contabilidad y un contador? El profesorado. Que uno enseña y el otro lo ejecuta. No, que uno está actualizado en la materia y el otro es profesor, no tiene la necesidad de actualizarse en el ámbito de las ciencias económicas. Claro. O sea que, bueno, hay cosas que dentro del aula no las va a dar porque no las conoce. Pero Claro. se prioriza la cantidad de años y no la capacidad del docente. Okay. Bueno, ¿qué van a mostrar acá? Continúo. Belén. Sí, ¿ya está, no, Yami? ¿Vos? No, sigo, muestro un par de gráficos. Dale. Listo, son poquitos. Bueno, algo de la encuesta. Yamila, te digo una cosa, para una próxima presentación. Sí. Están muy chiquitos esos. ¿Los gráficos? Se podía haber utilizado más la filmina, podías haber hecho más grandes los gráficos. Sí, profe, tiene razón. Pasa que tengo de compu un Smart de 32. No, pero digo, cuando haces la filmina, sí, hacerlo más grande los gráficos. Ok. Igual. Bueno, dale. Bueno, gracias. Bueno, voy a mostrar algo de la encuesta, algunas preguntas, las que me parecieron más relevantes.
Los encuestados son, bueno, chicos la mayoría, entre 16 y 20 años. Sí. Ese es el rango de edad. Sí. Y acá tenemos, actualmente si estás estudiando, la mayoría, el 84,6% responde que sí. ¿Y en qué sector? En el sector privado, que es lo que predomina, es lo que hablábamos recién. Y bueno, y otra de las preguntas era si los docentes deberían ser evaluados, y la mayoría obviamente responde que sí, en eso coincidimos la gran mayoría. Y cuando preguntamos qué visión crees que tiene la sociedad sobre la educación, bueno, regular, es la gran mayoría, es más de la mitad que opinamos lo mismo, ¿no? Y bueno, eso por último. Sigue mi compañera, Belén. Sí, sigo yo. Bueno, a lo largo de este trabajo también pudimos plasmar algo súper importante en lo que es la actividad escolar, que es lo que es el bullying. Este es un acoso escolar que tiene una conducta repetitiva e intencional, pero por cualquier medio, de parte de un alumno que va a pretender intimidar, someter, atemorizar, tanto emocionalmente como físicamente a la víctima, que sería en este caso otro alumno, ¿no? Esto se puede dar dentro de las instalaciones de la institución, como también puede ser fuera de ella, por medios como, por ejemplo, no sé, mensaje de texto, redes sociales, internet. Es un problema que se afronta en todas las edades, ya sea para los niveles iniciales, primarios, secundarios, diferentes edades, y que esto no es broma, ni tampoco es una etapa del alumno, ¿no? Ya que esto puede ser perjudicial para la vida de la persona, ¿no? Que va a atentar directamente contra lo que es la integridad, la autoestima, la confianza de la persona. Y también puede traerle problemas patológicos, ¿no? Como lo que es la ansiedad, la depresión. Después les puede traer dificultades para adaptarse a la sociedad. Después hay una ley, ¿no?, que va a establecer criterios para tratar estos conflictos dentro de las escuelas, ¿no? Esta ley va a tener diferentes principios, ¿no?, que tienen que respetar, ¿no? Por ejemplo, reconocer los valores, las creencias, las identidades culturales de todas las personas, lo que es la dignidad e intimidad de las personas, rechazar cualquier forma de discriminación, hostigamiento, violencia, también lo que es la exclusión, ¿no?, de parte de lo que son los integrantes de esta comunidad educativa. Aunque también puede ser que no se dé dentro del ámbito escolar, sino también virtualmente, ¿no?, en lo que es los medios tecnológicos. También hay que respetar el derecho del estudiante a ser escuchado y a defenderse en las diferentes situaciones, ¿no?, que va a vivir. Esta ley tiene objetivos, ¿no? Entre ellos es garantizar lo que es el derecho a la convivencia pacífica, libre de violencia, ya sea física o psicológica, evitar lo que es la discriminación, fomentar lo que es la cultura de paz, evitar cualquier maltrato físico o psicológico, tratar de promover a las instituciones educativas para que se elaboren ciertas normas de convivencia y que estas puedan ser, obviamente, que respetadas. También la creación de diferentes equipos especializados, ¿no? Y en este caso quiero recalcar el tema de un respaldo psicopedagógico que tiene que tener el alumno. En lo que es, en el pasado había muchos gabinetes psicopedagógicos en las escuelas que quizás hoy, en la actualidad, no se ven. Yo creo que ahí tendríamos que destinar, el Estado, ¿no?, tendría que destinar recursos para tener gente capacitada en el ámbito psicopedagógico, porque es no solamente con el tema del bullying, sino hay cosas y diferentes casos de violencia, por ejemplo, en el hogar
o problemas que va a tener este alumno y que va a estar reflejado en lo que es el aprendizaje, ¿no? Y después por eso viene la deserción y, bueno, diferentes problemas. Después también tenemos lo que es la ley del silencio, que lo pudimos plasmar también en el trabajo, que dice que es un triángulo que está formado por el agresor, la víctima y un espectador, con distintos grados de responsabilidad, ¿no? Esto va a ser un esquema que se va a repetir con el fenómeno que se va a dar y con el abuso de poder. Y entre ellos, por ejemplo, están los padres, ¿no? Que por miedo a lo que son las represalias que van a tener hacia sus hijos, están ausentes hasta que el problema estalla. Después tenemos también a los profesores, que también les va a costar detectar este tipo de agresiones, ya que no siempre se van a ocurrir en lo que es el aula. Puede ocurrirse en el patio, en los baños, en cualquier instalación de la educación, ¿no? En las escuelas. Y después también están los compañeros, que son los testigos directos, que van a contemplar para ver si se hace o no, por ejemplo, si se forma parte o no del club de la víctima, por así decirlo. No se afirma que tiene la culpabilidad, pero sí cada participante tiene como una responsabilidad, ¿no? Bueno, después esto trae siempre efectos negativos hacia la persona, ¿no? Para su desarrollo social, en sus distintas áreas, obviamente más en lo que es la creencia a sí mismo, ¿no? Y bueno, todo esto puede ser en forma verbal, que puede ser molestar a la persona con sobrenombres, con apodos, la parte psicológica, que es con la manipulación, con amenazas, con una manera de chantaje también hacia la persona. En lo social, hacer circular chismes, no solamente frente a frente, sino en los diferentes ámbitos tecnológicos. Después, lo que es sexual también, está lo que es el acoso y lo que son las referencias malintencionadas, ¿no? Para la persona. También esto es como un conjunto de todo, ¿no? Y más que nada también se da en estos ámbitos donde por ahí el docente no puede por ahí llegar, como por ejemplo en las cosas íntimas, como por ejemplo en un baño, ¿no? Entonces no se tiene todo el control, ¿no? en la escuela. Para poder identificar esto, hay diferentes síntomas que va a presentar la persona, ¿no? Van a haber una serie de indicadores que el niño acosado puede presentar y alertar a lo que son los padres y también a los profesores, ¿no? En caso de que esté sufriendo lo que es el bullying escolar. Entre ellos se pueden dar lo que son los problemas de memoria, porque van a tener dificultad para la concentración y la atención, el descenso del rendimiento escolar. Quizás es un chico que venía bárbaro en la escuela, o medianamente bien, y que de un día para el otro empieza a hacer diferentes cambios y que quizás el docente tiene que estar como alerta a esto. Después cosas patológicas como la depresión, la ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, insomnio, el aislamiento social, que es algo súper importante, ¿no? Siempre van a estar en un estado como de alerta y como a la defensiva, van a faltar a la escuela, o van a decir que van y van a empezar a mentir y se van a ir. Después, bueno, sentimientos de culpa, de aflicción. Y después van a haber diferentes principios, ¿no? Diferentes principios que son normas de convivencia que las instituciones tendrían que tener en todo el país. Respetar la vida, los derechos, las responsabilidades de cada persona, tratar de resolver de manera no violenta, ¿no?
aceptar las diferencias, garantizar lo que es la participación de todos los alumnos, y también poder establecer en el sistema educativo diferentes sanciones formativas, ¿no?, dentro de este proceso, que le sirva al alumno para hacerse responsable progresivamente de sus actos, que no solamente se los va a aplicar en el ámbito escolar, sino para el resto de su vida. Después pudimos plasmar lo que deberían por ahí hacer los maestros, ¿no?, que es algo muy importante porque muchas veces los alumnos pasan más tiempo en la escuela que en su propio hogar. Bueno, prevenir el acoso escolar, ¿no?, que se presente el plantel educativo, ¿no?, donde se trabaja, darle confianza al alumno para que pueda hablar, y lo que digo también de tener este gabinete psicopedagógico es súper importante porque estos psicólogos, estos psicopedagogos pueden darle herramientas al docente para poder identificar estas cosas, ¿no?, que son muy, muy dañinas para las personas porque después las trauman por el resto de la vida, ¿no? Y bueno, en realidad es eso, como formar normas como para que todos las puedan cumplir y seguir sí o sí al docente, ¿no?, que tenga este parámetro como para que se identifiquen ciertas cosas, pero bueno, siempre como todo, ¿no, profe? Con la responsabilidad y con la... como que cada día o cada tiempo que pase se sigan perfeccionando en las diferentes áreas, no solamente en lo que es las cuestiones del aprendizaje del alumno, de las cosas establecidas en la forma educativa, sino también en esto de acompañar al alumno para que pueda tener una buena formación también en la parte psicológica. Bueno, yo agregaría ahí, Belén, Sí. que no lo nombraste, algo que no se puede controlar mucho, que son las redes sociales, ¿no? Sí, sí. Con respecto al bullying. Sí. Pero bueno, habría que ver. Ahora algunas plataformas están haciendo un tipo de control con respecto a eso, así que bueno. Habían pasado una filmina anterior a esta que era la relación que tiene la iglesia con la educación. No sé si alguien va a tocar ese tema. Sí, yo lo voy a tocar. Sí, sí. Bueno. Bueno, adelante. Ahora creo que sigue Nino, ¿no? O sigo yo como... Está lo tuyo primero, pero como Sí, quieras. Dale, lo digo yo, así le doy la continuidad. También plasmamos este tema de lo que es la educación y la religión, ¿no? Una de las características fundamentales que adquiere la tradición de la educación en el país, tras la ley 1420, de educación común, gratuita y obligatoria, es la de la neutralidad religiosa, ¿no? Esta ley sancionada puso de manifiesto la necesidad de incluir a diversas vertientes culturales y religiosas que van a conformar la heterogénea sociedad argentina a partir de la promoción de lo que es la escuela laica con el fin de admitir, respetar e incluir todos los credos, ¿no? Actualmente, y tras más de un siglo de educación primaria obligatoria, la normativa nacional que rige es la Ley de Educación Nacional 26.206, que fue sancionada en el año 2006, pero después en el 2015 la Ley 1420 fue derogada por el Congreso de la Nación, al considerar que esta ya había sido reemplazada por la actual y por las leyes provinciales. Sin embargo, esta última señala acerca del carácter de lo que es la religión en la educación, dejando lo que es un vacío legal. En lo que es la Asociación de los Derechos Civiles, sostienen fervientemente la importancia de que el Estado no tenga injerencia en el aspecto religioso, ¿no?
tiene como objetivo que la escuela establezca un marco de respeto, igualdad y tratamiento hacia los distintos cultos religiosos. En tanto no sea lo que decida qué tipo de religión se van a enseñar en las aulas, sino que estos niños tengan la libertad de profesar cualquier tipo de culto, ¿no? Ya sea fuera de la escuela o en el ámbito de su hogar, bueno, o en las diferentes instituciones religiosas. La importancia de un sistema educativo laico radica en lo que es la formación de sujetos con libertad de pensamiento, que es uno de los derechos constitucionales fundamentales. Después pusimos un artículo donde decía el peso de Dios, que es el lugar de la iglesia que ocupa, ¿no? La educación argentina, donde se abren ciertos debates, como por ejemplo lo que es el aborto, ¿no? Actualizan lo que es un viejo interrogante, ¿no? ¿Cuál es el peso y cuál es el poder que la iglesia tiene en la Argentina hoy, ¿no? Y como respuesta sería como el poder de veto que tiene, ¿no?, la iglesia, y hay diferentes ejemplos, como por ejemplo el poder de veto por la enseñanza de la educación sexual integral, que es súper importante, y la educación de los contenidos enseñados en la institución y lo que es las familias. La cosmovisión del modelo de familia en distintos puntos de los programas, la incorporación de nociones no científicas en lo que es el currículum, como la teoría creacionista en el diseño de la biología. Después, según los datos del Ministerio de Educación, en el 2016, en todo el país, la Iglesia controlaba un total de 2.022 escuelas primarias y 2.160 escuelas secundarias, ¿no? Esas escuelas estaban distribuidas en todas las provincias, ¿no? También entre ellas su peso sobre el sector privado, que es el mayoritario, que está en Cava, en Catamarca, Córdoba, Formosa, Misiones, Neuquén. Entre el 58% y el 89% de las escuelas primarias privadas son unidades controladas por la Iglesia. También pusimos lo que sería asuntos separados, cuando decimos que al analizar el peso de la Iglesia en el sistema educativo, se arriba lo que sería una conclusión, y sabemos que el peso que tiene la Iglesia es muy grande, es enorme. En el circuito privado en Argentina se va a producir alguna ganancia, que es el fuerte control ideológico de la población, el peso de su dictadura feroz, que expresa lo que es la educación católica, en las escuelas también financiadas por el Estado. La Iglesia da clases todos los días a muchos alumnos, y se toma lo que es la tarea seria entre contenidos de estos contenidos culturales que mencionamos, ¿no? Después, los laicos van a expresar el programa católico, condenando constantemente a miles de alumnos, con el tema de los conocimientos precientíficos, la resignación de que somos dominados por entes superiores, ¿no? En definitiva, lo que sería la propagación de es la ideología. Por eso, la batalla de la separación es la Iglesia del Estado, ¿no? Debe ser un refugio en lo que es la lucha socialista. Y esta separación no es más que un primer paso para avanzar en lo que es el desarrollo de una conciencia socialista en todos, ¿no? Y bueno, vamos a necesitar destruir todas estas visiones ideológicas que tiene. Por mi parte, yo puedo dar como un ejemplo, o sea, yo por ejemplo hice la escuela católica toda mi vida, y sí, el peso de la Iglesia es terrible en los chicos. Entonces, que
que es como que uno va con el chip, como quien dice, y yo creo que la educación y las diferentes leyes y demás tienen que estar totalmente separadas de lo que es la iglesia. Y en este caso como que fue algo muy importante y de masividad, que fue lo de la ley del aborto. Pero bueno, esa sería ya una opinión mía, ¿no? Personal, que sí, que tiene que estar totalmente separado. Después habría que separar, Belén, lo que es las escuelas católicas y las escuelas cristianas, que son diferentes. Son diferentes, son Son diferentes. Las cristianas van a seguir directamente a Cristo, por así decirlo, y las católicas no solamente a Cristo, sino a todo lo que es... o sea, son diferentes religiones. Los santos. Tienen Claro, a todos los santos. exacto. Son En realidad pero yo, que tienen común para mí. claro, yo me refería más a la estructura educativa, ¿sí? Que es más rígida en la católica, en la cristiana es más flexible, Claro. es más flexible y no pone no pone tanta presión sobre los preceptos religiosos, ¿sí? Y da más libertad a los alumnos que tengan un libre albedrío, como dice la Biblia, ¿no? Y aparte también lo importantísimo es la educación sexual. Claro. Eso es importantísimo, ya desde nivel inicial tiene que aparecer. Claro. Tiene que estar. Claro. Sí. Bueno, adelante. Bueno, también hablamos un poquito y comparamos lo que es el sistema educativo de Estados Unidos con el nuestro, donde hablamos con el sistema educativo de Estados Unidos, el gobierno federal no administra las escuelas, cosa que acá sí el gobierno administra las escuelas públicas. Los colegios públicos reciben fondos de los estados en donde están ubicados y cada estado tiene su propio departamento de educación. En Estados Unidos los alumnos que van a las escuelas públicas no pagan lo que serían los aranceles desde el primero hasta el 12, hasta el décimo grado. Otra también diferencia que tenemos con nuestro sistema es que es obligatorio hasta los 16 años, pues acá es hasta los 18. Un estudiante una vez que se gradúa, para aprobar todo lo que sería la cursada, ellos tienen un sistema de calificaciones, donde va de... Nosotros, bueno, el nuestro es con números, el de ellos es con letras, donde A es la puntuación máxima y una F es un aplazo. En la gran mayoría de las escuelas, para tener un aprobado, por así decirlo, hay que tener una letra C. Después, bueno, también cada letra corresponde a un número que va a ser usado para definir el promedio de cada estudiante. Otra cosa que también definimos y separamos y diferenciamos es lo que sería el bachillerato de la preparatoria, donde la principal diferencia es que la preparatoria te prepara para ir a la universidad y un bachillerato a su vez también te ofrece una preparación para el mundo del trabajo. En Estados Unidos también el acceso a lo que sería la educación es bastante desigual, donde es uno de los, a nivel mundial, los que tienen mayor desigualdad, donde un estudio arroja que el 20% de la población más rica controla el 80% de la riqueza. Y eso por lo general comienza a ocurrir desde que uno va a la primaria. Otro, a modo de ejemplo, sería como una familia de ingresos modestos de Estados Unidos tiene menos acceso que una familia de igual escala económica de una persona que viene de un país europeo. Voy a pasar la... Esa creo que fue la última filmina, me parece. ¿O tienen otra? Sí, es la última. ¿Qué te faltaría, Nina? Bueno, lo comento, pues también que a través de los elevados costos que tiene la educación en Estados Unidos, lo que hace, lo que tiene el sistema educativo ellos es como te hacen un préstamo para que vos puedas ir bancando lo que sería tu carrera universitaria y el día que vos te recibas tenés que devolver ese dinero
al Estado, por así decirlo. Creo que igual de acá, profe, creo que también se hace eso, puede ser, no sé si usted sabe, en la policía puede ser, que mientras te van bancando la carrera y el día que uno se recibe, tiene que volver, o en caso que vos decidas no sabía. dejar la carrera, tenés que devolver el dinero a lo que el Estado invirtió en vos. Tengo No entendido que sabía, en la policía federal es así. no sabía. ¿Eso pasa en la Argentina? Sí, eso pasa acá. Tengo No entendido por sabía. un amigo que estaba en la policía y Sí, tenía eso. no sabía. Bueno, ¿quién hace una conclusión, un cierre? Yo, profe, yo la hago. Sí. Bueno, para poder, no sé si se me ve la cámara, ahí se prendió. Ahí está. Ahí está. Para poder hacer un cierre más que nada, como conclusión, nosotros como equipo creemos que logramos plasmar en este trabajo que hicimos a lo largo de la cursada la importancia de la educación. También uno de los objetivos fue el hecho de que el sistema educativo tiene su mérito, ¿no? Porque formar a los individuos es algo importante hoy en día, ¿no? Formar a los individuos para que puedan defenderse en la vida cotidiana es algo para no pasar por alto, la verdad. Es algo que no hay que restarle importancia. Y bueno, nada, también para poder remarcarlo, la educación brinda un conocimiento, ¿viste? E incentiva, ¿no? La reflexión de la comunidad. Hay que empezar a, por así decirlo, replantearnos la importancia que tiene la educación hoy en día en esta sociedad. Como habíamos dicho antes, la sociedad la educación es el pilar de la sociedad y el gobierno no tiene que dejarla de lado, no tiene que recortarle presupuesto, al contrario, tendría que incentivarla más porque es la forma que tenemos para avanzar como nación, para poder crecer en todos los aspectos. Y es algo que queremos dejar plasmado como conclusión, que quede eso fijado para los compañeros también. La educación es muy importante y hoy en día no se le está dando la importancia en ningún aspecto como la que merecería. Bien. No sé si los compañeros quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión. ¿No? Bueno. ¿Alguno de ustedes del equipo quiere agregar algo más? ¿O finalizamos acá? No, básicamente eso que marcaba Santiago, fundamentalmente que, bueno, la continuidad, la progresión y la inclusión es clave y que toda la educación esté articulado con lo que viene después, ¿no? Eso es clave, sería ideal que pase siempre para que no se encuentren en situaciones que no sepan para dónde ir, que no ya estén bien orientados. Y aprovechando todo lo que siempre hablamos, de la situación donde se encuentra la persona, que pueda desarrollar todo lo máximo posible, las capacidades para poder explotar ese lugar y generar fuente de trabajo, ¿no? Bien, bien, excelente me pareció la presentación, tocaron todos los temas que vimos en la cursada, así que los felicito. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias.